Muy buenas tardes. Este es un video explicativo del algoritmo genético. Eh, para empezar, el algoritmo genético es un proceso que se inspira en la selección natural en la naturaleza, que se puede aplicar a cualquier problema que pueda ser representado computacionalmente y las soluciones de la misma forma puedan ser evaluadas de cierta manera, como que en este caso se llama el fitness de cada solución, que va a depender de por cada problema o cada solución que queramos encontrar. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar una solución de un camino más corto, el fitness sería posiblemente la distancia recorrida. Y nuestro algoritmo lo que haría sería evaluar probar todos los posibles caminos que existan de forma aleatoria. Y a través de un proceso de selección, cruzamiento, mutación y de nuevo selección, pues va a encontrar una solución que tenga una distancia menor, una distancia óptima, que la cual el umbral podría ser cierto porcentaje de optimización o cierta cantidad de iteraciones. Aquí profundizando un poco más en las fases de un algoritmo genético, que sería primero generar una población de posibles soluciones, como que ya mencioné que eso va a depender del problema, las soluciones van a depender del problema planteado, pero estas soluciones van a ser arbitrariamente dadas o generadas aleatoriamente, las cuales algunas todas, por más, lo más seguro es que van a tener un fitness bajo, pero van a haber algunas que van a tener un mejor fitness que otras. Entonces, de esta primera población aleatoria, vamos a encontrar las que tengan un fitness no tan bajo. Todos van a tener bajo, pero va a haber unas que van a tener un fitness un poco más alto. Entonces, esas son las que vamos a escoger, que sería la selección de progenitores. Y en base a esas selecciones, vamos a generar otras soluciones, que en este caso sería como que simulando la reproducción dentro de la naturaleza, que vamos a tomar dos progenitores que ya como anteriormente dije, previamente seleccionamos, y vamos a generar hijos, que en este caso se llamaría cruce, que estaríamos tomando las mejores cromosomas o los mejores números como anteriormente dije, dependiendo del problema, y vamos a crear hijos, que esto se conoce como cruce. Y también es necesario pasarlo por un proceso de mutación para que el algoritmo no se estanque. Y ya después de eso tenemos una nueva población, que esta población va a ser, aparte de los que previamente seleccionamos, y de los hijos generados. Ok. En esta ocasión nos piden encontrar una solución para el siguiente problema. Que a grandes rasgos aquí tenemos unos nodos de entrada y unos nodos de salida, los cuales dentro de las aristas pueden recorrer carros, pueden recorrer vehículos, tienen cierta capacidad. Y, y eso, entonces lo que tendríamos que optimizar según el problema sería en las intersecciones, en los nodos donde entra más de una arista. Que el problema sería cada cuánto porcentaje vamos a dejar pasar un carro de una arista de entrada a una arista de salida. Que ajustando estos valores, que sería nuestro valor a ajustar,
vamos a obtener un mayor flujo de carros de salida. Entonces nuestro fitness se va a basar en eso, en cuántos carros entran y cuántos carros van a estar en los nodos de salida. Ok, entonces ya después de haber explicado esto, vamos a enfocarnos en el código. Que más que el código es poco relevante porque el extraer un código de la vida real a código es algo que se ve en programación y no es tanto de inteligencia artificial, pero siempre es importante mencionarlo, que tenemos la clase arista, que tiene un nombre de arista, que sería en caso de una calle, el nombre de una calle o una avenida, con el tipo de nodo que si es, perdón, con el tipo de arista que es si es arista de entrada o arista de salida, o ninguno que, o sea, hace que sea una arista que lleve de un nodo a otro, con un nodo origen, con un nodo destino, con una capacidad mínima, una capacidad máxima y el flujo actual que sería cuántos vehículos tiene actualmente. Obviamente este flujo no puede superar a la capacidad máxima. Luego está la clase nodo, que tiene un nombre de nodo, un nodo ID, las aristas que tiene y los porcentajes que están vinculados a esas aristas, a cada cuánto porcentaje vamos a dejar el semáforo, un semáforo hipotético va a dejar pasar hacia estas otras aristas. Tiene un método para agregar aristas, un método para setear el porcentaje, cosas de programación, va. Y el grafo, que vendría a ser ya nuestra estructura completa, o sea, hace que ya cuando unimos los nodos con las aristas, tenemos un listado de nodos y con un listado de aristas. Un método para agregar nodos, un método para agregar aristas que se encarga de agregar al listado de nodos el outgoing node, edge, perdón, que sería en pocas palabras estaríamos vinculando el nodo a la arista que estemos agregando. Este método lo que entre los parámetros que nos piden para esta entrega es que el archivo de entrada sea CSV, como pueden ver acá. Entonces aquí tengo un método que toma el CSV a partir de un CSV crea una clase de grafo que toma los valores de arista, tipo arista, nodo origen, nodo destino, capacidad mínima, máxima y flujo de entrada. Y eso. Y esta, y esta función de acá, que se llama Simulate Float, es la que vamos a utilizar para evaluar, para obtener un fitness, para saber qué tan efectivo es nuestra solución. ¿Sí? Empieza muy simple, crea un diccionario llamado flow y pone las aristas en cero, como decir que nadie ha circulado todavía por ninguna calle. Luego busca las aristas de tipo entrada, que son las calles por donde los vehículos entran al sistema, y les asigna un flujo inicial. Ahora viene la parte interesante, necesita propagar el flujo por toda la red y para eso se utiliza una técnica llamada BFS o búsqueda en la anchura. La idea es que es procesar los nodos en orden, ¿sí? Empezando por los más cercanos a las entradas y entonces esto mete en una cola los nodos destinos de las aristas de las entradas, perdón. Y después entra al bucle principal, saca un nodo de la cola, suma todo el flujo que le está llegando desde las aristas entrantes y si hay flujo lo distribuye
entre todas las calles de salida usando los porcentajes de los semáforos. Estos porcentajes son exactamente el cromosoma individuo en el algoritmo genético. O sea, lo que el agente genético está tratando de optimizar. Finalmente el nodo destino de esa calle queda vacía, lo que significa que el flujo llegó a todas las partes donde podía llegar. Lo que devuelve al final es un diccionario flow con el flujo calculado para cada arista, que luego el individuo, que es otra clase, usa para saber cuántos vehículos llegaron a las salidas, cuántos vehículos llegaron a las salidas, y como ya mencioné antes, ese es su fitness. Y tenemos la clase individual o individuo, que sería ya, por así decirlo, nuestros un individuo pero de nuestra población, alguien con los que le vamos a poner un fitness, una calificación, y vamos a poder extraer cromosomas y crear hijos a partir de este. Y también lo vamos a poder mutar, como veremos más adelante. Tiene una clase random que sirve más que todo para crear un individuo con los valores de porcentajes de los semáforos seteados aleatoriamente. Y el evaluate, que más que todo toma el resultado que nos dio en evaluate del grafo, y calcula el fitness en base a las, como ya mencioné, a las salidas que tiene cada arista de salida. Y ya después de explicado eso, tenemos aquí ya en una clase que se me olvidó mencionar, es en grafo. Tengo porque entre los parámetros de la entrega también está que tenemos que representar el grafo de alguna manera. Y pues usando las librerías de Matplotlib y NetworkX, vamos a graficar nuestro grafo con colores y etiquetas, ¿cierto? Entonces aquí tengo un notebook para ejemplificar lo que quiero explicar, el ejemplo, el algoritmo genético. El algoritmo genético para la optimización del tráfico. Importaciones, aquí tengo Matplotlib, NumPy, NetworkX. Todo lo estoy corriendo en un entorno de Python.13 creo yo. Y se me olvidó poner las librerías, pero eso lo haré más tarde. Entonces aquí ya tenemos importamos las clases porque lo dividí aquí en cada archivo. Aquí explicamos brevemente lo que son las clases, como lo que ya dije anteriormente. Cargamos desde un archivo CSV, que vendría a ser este, como lo especificaron entre los parámetros de la entrega. Los cargamos, entonces aquí podemos mostrar todos los nodos y con todas las aristas. Los nodos son nombrados con N y las aristas empiezan con A. Entonces, utilizando el método que vimos anteriormente, podemos graficar cómo se va a ver nuestro grafo. Y podemos ver que en N7 entran dos y salen dos aristas, que es el único nodo que tiene dos entradas y dos salidas. Todos los demás solo son de entradas y solo tienen una arista de salida, ¿va? Y ya veremos la relevancia de ese dato, de por qué solo N7 debería tener un semáforo. Entonces aquí empezamos con los parámetros, con la cantidad de individuos que sería nuestra población. Vamos a empezar con una población de 50 individuos. ¿Cuántas veces vamos a iterar? ¿Cuántas veces vamos a hacer que nuestros individuos seleccionados tengan hijos?
Eso es la probabilidad de que, que a la hora de reproducirse nuestros individuos obtengan una mutación que es del 15%. ¿Y cuántos mejores individuos pasan directamente? El, el método de torneo es un método de selección que vamos a seleccionar aleatoriamente, en este caso 3. Y de esos 3 vamos a ver quiénes son los mejores. ¿Quién es el mejor, perdón? Y un porcentaje y un umbral para saber cuánto nos vamos a detener. En este caso vamos a detenernos cuando tengamos un 90% del flujo máximo teórico, de máximo de optimización, ¿sí? Y ahorita aquí lo que tenemos acá, en este cuadro de acá, son son las fases que vimos acá, los algoritmos genéticos. Entonces, primero iniciamos la población. Aquí simplemente creamos una población inicial. Generamos n individuos, en este caso 50, completamente al azar. Si aleatoriamente, que no importa si tienen fitness bajo, pero por algo tenemos que empezar. Y de una vez calculamos el fitness a todos para saber con qué tan buenos candidatos son. Con qué buenos candidatos empezamos, ¿verdad? El siguiente es selección, que hay varios tipos de selecciones, pero en este caso vamos a usar la selección por torneos. Cuando necesitamos elegir un padre para reproducirse, no simplemente vamos a agarrar al mejor de toda la población, porque eso haría que ganen los mismos. Entonces, eso haría que se estanque nuestro algoritmo genético y perdamos diversidad. En cambio, si usamos el método de torneo, lo que hacemos es que tomamos 3 individuos al azar, en este caso 3, y de ese grupo chico de estos 3 elegimos al mejor. Es como hacer una mini competencia local por grupos. Así los buenos tienen ventaja, pero los no tan buenos también tienen oportunidad. Y pasamos con la siguiente frase, que es el cruzamiento, que es que tomamos dos nodos campeones de los anteriores que mencionamos y los ponemos a reproducir. Que, como ya dije, no solo vamos a tomar 2 padres, sino que de estos 2 padres vamos a generar 2 hijos, vamos a que tengan 2 hijos. El mecanismo es sencillo. Para cada nodo del grafo podríamos decir que lanzamos una moneda. 50 probabilidad, 50 probabilidad, 50 que no. Que si cae cara, el hijo uno hereda los porcentajes del padre uno para ese nodo y el hijo 2 los porcentajes del padre 2. Si sale cruz, se intercambian. Esto garantiza que cada hijo de una mezcla real de ambos padres, que los hijos resultantes ambos sean distintos. Que entonces lo que hace este método lo retorna a los 2 hijos, ¿sí? Y luego la cuarta fase es la mutación. Esta fase existe para evitar que el algoritmo se estanque con una probabilidad del 15%, que puede hacer que mute, puede hacer que no. Tomamos el semáforo de un nodo y le sumamos un pequeño ruido gaussiano a cada porcentaje. Ese ruido puede ser positivo o negativo, entonces los porcentajes se desplazan un poco y después normalizamos para que vuelvan a sumar uno. El resultado es una configuración ligeramente diferente, ¿sí? A la original, lo que introduce más variedad en nuestra población para que nuestro cruzamiento sea más variado, más diverso. Y la quinta y última es ya después de haber reproducido hijos. Un 15% podemos decir que son mutados, que tienen una mutación. Es construir la siguiente generación para volver a empezar de nuevo desde la fase uno, porque esto es un proceso iterativo. Que aquí se orquesta todo. Primero ordenamos la población por fitness.
y los dos mejores individuos pasan directamente a la siguiente generación sin ningún cambio. Eso es elitismo. Para garantizar que podamos, para garantizar que nunca perdamos las mejores soluciones encontradas. Luego, mientras nos falten individuos para completar la población, seleccionamos dos padres de del torneo que anteriormente hicimos y los cruzamos para obtener dos hijos. Mutamos a cada hijo, le calculamos el fitness, los agregamos y repetimos esto hasta llenar la generación que ya habíamos establecido que sería 50. Y así cerraría un ciclo de una iteración del algoritmo genético. Y esto lo hace iterativamente hasta que se acaben las iteraciones o hasta que alcancemos un porcentaje. Entonces ya esto de aquí es como es lo iterativo. Iteramos 50 veces la generación tras generación. Aquí primero obviamente generamos una población inicial y vamos iterando hasta que alcancemos nuestra eficiencia objetivo. Y ya cuando obtenemos la eficiencia objetivo pintamos la mejor solución, que en este caso sería esta de acá. Entonces, ya viendo un poco mejor los resultados, aquí podemos ver que tuvimos una eficiencia del 90%, por eso es que se detuvo, que obtuvo un flujo de 642. Y ahorita lo que nos interesa es la configuración, qué valores le tenemos que poner al semáforo para que obtener esta mayor optimización, que sería esta de acá. Tendríamos que ponerle a cada arista este porcentaje que deje pasar carros a esas aristas. Pero podemos ver que solamente esto va, pero por lo que les había mencionado antes, que solo el flujo n es que tiene dos entradas y dos salidas. Y aquí podemos ver los resultados finales con el porcentaje de uso y la capacidad máxima y el flujo recorrido entre ellos. Y aquí podemos ver ya el grafo final con las configuraciones y con los porcentajes configurados, que solo sería este. Y para hacer más interesante nuestro ejemplo, vamos a ingresar datos más interesantes, más grandes, ¿sí? Y volvemos a ejecutar el Python Notebook. Entonces aquí podemos ver que lo está ejecutando. Ya terminó, ¿sí? Y podemos ver que ya podemos ver que es un grafo más variado, más complejo. Y podemos ver que nuestro agente se tardó más generaciones. Quizás no se notó antes, pero aquí en el, ¿cómo se llama? En el ejemplo anterior se tardó pocas generaciones, pero porque era un ejemplo fácil de resolver. Pero en cambio, este problema que sí fue más complejo, sí le llevó más generaciones. Y aquí podemos ver que hay más semáforos, hay más intersecciones que hay que configurarle los porcentajes para obtener un flujo óptimo. Y aquí podemos ver también la tabla final de cuántos vehículos quedaron al final en las salidas y de los flujos de cada arista. Y podemos ver ya la configuración final que nos dio nuestro agente. Eso sería todo. Muchas gracias.